Voy a pasar mi mano bajo la región jugular. Vamos a pedir que nos abrace. Vamos a aplicar. La posición nuevamente nuestra tiene que ser de suma importancia. La cuenta de 3 giramos. 1, 2, 3. Ahora vamos a posicionar, vamos a hacer una traslación de la camilla a la silla. Para esto vamos a pedir que abra un poco las caderas, posicionamos nuestra pierna, sin presión para el bloqueo y evitar que nuestro paciente se caiga. Vamos a pedir que nos abracen. Vamos a realizar los movimientos y a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Para mayor comodidad, vamos a aplicar la zona axilar, vamos a empujar hacia arriba y la vamos a ubicar. Ahora vamos a hacer la traslación de la silla a la camilla para poder ubicarla en la posición inicial en el piso. Vamos a de nuevo posicionar nuestra otra pierna de bloqueo. Vamos a pedir que nos abracen. Vamos a realizar movimientos de la cadera y a la cuenta de 3 paramos. 1, 2, 3. Ahora vamos a llevarla a la posición inicial que es de punto suspiro. Para esto vamos a pedir que nos abracen nuevamente. Vamos a pasar nuestra mano en contorno de la escapular. Pescamos sus rodillas y hacemos el giro. Presionando con espalda recta. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora les voy a dar a conocer unas técnicas que son las de masoterapia. Como se mostró anteriormente en el video, hay muchas. Nosotros vamos a utilizar la de roce superficial, que va de unos 3 a 4 minutos. Esta puede ser de forma longitudinal. Es importante el movimiento de la mano, en el que solamente vamos a ir rozando la piel de forma alternada. También se llama fase subcutánea, en donde hay una activación de la musculatura, donde va información aferente. También puede ser de forma transversal, con la yema de los dedos, para poder tomar también confianza con el paciente. Y otra forma es la circular, solo roce sin mayor presión. Y es así como se puede iniciar una terapia para mayor contacto también con el paciente. Ya, otra de las técnicas que vamos a profundizar es la de flexión transversal profunda, también llamada técnica SIRAX. Para esto es importante la posición de los dedos. Vamos a tener el dedo índice y el dedo medio. El índice va bajo el medio. Vamos a hacerlo en el músculo angular de la escápula desde el origen a la inserción. Buscamos la esquina y la inserción en la región occipital. Vamos a posicionar los dedos. Vamos a hacer un movimiento de forma transversal. Es importante que la piel y los dedos se muevan sobre la lesión y no de forma independiente. Esta tiene una duración de unos 2 a 4 minutos. Explicarle al paciente que a lo mejor puede presentar una lesión, un dolor, porque vamos directo a la lesión a realizar esta técnica. No se recomiendan cremas, solamente hacerlo de esta forma, de 3 a 4 minutos. Es importante la posición de los dedos, que tienen que estar en una extensión metacarpofalángica y una flexión de 45 grados aproximadamente en la interfalángica. Siempre de forma transversal. También podemos hacerlo en el tendón de supraespinoso, realizando de esta forma. Siempre transversal sobre la lesión y no sobre la piel, actuando como un todo. Bueno,
eso serían las técnicas que también fueron explicadas en el video. Ya, profe. Ok, algunos problemas de audio, ¿ya? Para los que hagan de nuevo el video, aunque estuvo bastante demostrativa, ¿cierto? Más o menos para que pudieran entender de qué se trataba, tengo un problema con el concepto, en este caso, de movimiento terapéutico básico, que no es lo mismo que los traslados, ¿ya? Así que yo ahora voy a pasar a darles más o menos de qué se trata el fundamento de estas técnicas, ¿ya? El de masoterapia me gustó, faltó el audio, sí, chiquillos, tratan de verificar que el audio, a lo mejor sería bueno hacerlo sin audio y que ustedes vayan hablando sobre el video, que no venga el video con audio, y así podríamos asegurarnos de que se oiga bien, ¿ya? Es para el resto de sus compañeros, ¿cierto? Porque ahora de verdad que se oyó poquito, muy poquito. Pero muchas gracias, cumplió, ¿cierto? Algunos problemas de audio, aunque el MTV como tal no corresponde a la técnica, lo que ustedes hicieron fueron técnicas de traslado, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora, voy a compartir con ustedes. Voy a intentar, vamos a compartir primero la ventana, vamos a compartir el escritorio, al tiro mejor, se me fue el escritorio. Espérense un ratito porque el Teams ha estado un poquito... Ahí sí, ya. Vamos a compartir el escritorio y ustedes me van contando si tienen algún problema. Ya, me voy a ir acá a ver si puedo entrar a los archivos porque no he podido entrar a los archivos durante toda la mañana. Están desaparecidos, miren, no existen. Ok, bueno, entonces como no están los archivos en ninguna parte, no sé por qué no han aparecido en toda la mañana, vamos a pasar a los accesos directos y de aquí vamos a tratar de trabajar. Vamos a ver acá primero. Aquí me demoro un poco más en buscarlas, por eso que las tenía ahí en el otro lado. Pero ya vamos a llegar, no se preocupen, no se preocupen. Tengo muchas cosillas, muchas cosillas. MTV, MTV, ¿dónde estará? Acá está. Ya. Muy bien. Vamos a empezar con este primero, nos demoramos un poquito. Entonces, para el resto de que hagan sus videos, traten de hacerlo sin audio y lo vamos conversando sobre el Teams para que no tengamos tantos problemas de corte de audio porque se oyó súper poquito de lo que sus compañeras querían entregar. Ahora, el movimiento terapéutico básico, este que está acá, ¿cierto? Es la técnica de cinesioterapia pasiva más básica con la que nosotros contamos, ¿ya? ¿Por qué es básica? Porque es, importante, no requiere que el paciente esté consciente. Es decir, este paciente puede estar inconsciente o no puede estar, ¿cierto?, conectado con el medio, igual se pueden realizar. Es decir, no requiere la voluntad del paciente para poder realizarla, ¿ya? No requiere retroalimentación. Miren, son súper protectoras, por lo tanto, yo no necesito saber si le duele, si no le duele, si lo estoy haciendo muy fuerte, si no, porque son tan controladas como se realizan
que va a depender solamente de la capacidad, ¿cierto? De el que esté haciendo, del operador de la técnica, ¿ya? Las técnicas que vimos recién con su compañera no es MTB, sino que son técnicas de traslado, así que cuidado, ojo, hay que buscarlas bien en la bibliografía, ¿ya? El movimiento terapéutico básico, su principal función es mantener la función y el movimiento o ROM normal dentro de los rangos normales, ¿cierto? Cuando el paciente no es capaz de realizarlos, ¿ya? Eso quiere decir que es una técnica pasiva, la hace el tratante, ¿cierto? Lo conversábamos recién, es una técnica pasiva, uy, ya, es una técnica pasiva, ahí dice pasiva, yeah, muy bien, ¿cierto? Y su objetivo final es que el paciente cuando vuelva a estar consciente o cuando vuelva a poder mover el segmento, este sea funcional y sea capaz, ¿cierto?, de realizar los rangos, ojalá, lo más parecido a la normalidad, ¿ya? ¿Qué requiero para hacer MTB? Todo conocer, primero tener estudios, ¿cierto? No cualquiera puede ser MTB, porque va a depender de la capacidad que tenga, ¿cierto? El que esté haciendo esta técnica. Son propias del kinesiólogo, algunas técnicas que vamos a ver que no son propias del kinesiólogo, pero estas son propias del kinesiólogo. Eh, Tiene que conocer todo lo básico de producir un estímulo externo, en este caso un movimiento externo, y cómo este va a funcionar sobre el sistema neuromuscular y sobre el sistema cardiovascular, sobre todo en la vascularización periférica, que es aquí donde funciona muy bien. ¿Qué requiere? Una evaluación kinesiológica funcional básica, que es realizar screening, primero un screening pasivo, porque si el paciente no lo puede hacer, se hace un screening pasivo. ¿Y qué es lo que busco? Busco observar cuáles son las restricciones de movimiento pasivo, es decir, esta es una kine que va a propender a mantener el movimiento artrokinemático de la articulación, ¿ya? Muy bien. Y esto nos va a indicar específicamente cuál sería potencialmente la capacidad de ese segmento para recuperarse y observar qué precauciones y qué contraindicaciones podría tener, ¿ya? Entre más rígido se encuentre o más acortado se encuentre el ROM, yo tiendo a pensar que existen dos cosas aquí que están pasando. Musculatura contracturada o espasmódica, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? O un proceso adaptativo articular en acortamiento. ¿Se acuerdan también que lo vimos? Ahora, ¿qué es lo que se acorta? ¿Qué es lo que se rigidiza? ¿Qué es lo que pierde flexibilidad? Es la cápsula, ¿sí? La cápsula, que lo vimos, si no me equivoco, la clase anterior, la cápsula. Muy bien. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? Esta técnica se tiene que hacer dentro del ROM que yo obtenga en mi evaluación kinesiológica funcional. Como no tengo retroalimentación de mi paciente, no puedo ir más allá, sino que yo, de acuerdo a la evaluación, respeto los ENFIELD que me va a dar esa evaluación. ¿Ya? Porque lo que estoy haciendo es llevarlo a su máxima capacidad de tensión, en este caso de los elementos periarticulares, específicamente capsulares. ¿Ya? Entonces, esa es mi mayor precaución como kinesiólogo. Contraindicaciones no tiene muchas, solamente que el paciente esté cursando, ¿cierto?, con alguna alteración metabólica general que indique un reposo absoluto y que no se pueda producir ningún tipo de movilización, ¿ya? Generalmente no tiene grandes contraindicaciones. El MTB va inserto en un plan de tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, tengo que primero evaluar las necesidades, desarrollar este plan de tratamiento de MTB, ejecutarlo, evaluarlo y luego, ¿cierto?,
verificar si ha aumentado o no el ROM, en este caso porque el ROM vienen siendo las necesidades, y nuevamente hacemos la movilización. Es decir, va a responder a este plan evaluativo, ¿cierto? Donde cada vez que yo voy a ir a hacer la técnica, mi primer paso es la evaluación funcional. Es decir, esta la hago sí o sí cada vez que yo voy a realizar la MTB. ¿Ok? Entonces, el Profe, MTB es... ¿Sí? Al tiro, dígame. ¿quién decía al lado de ejecutar plan? Ejecutar plan. Evaluar el plan. Ya. Evaluar el plan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer acá, retroalimentación, pero este feedback debe ser positivo, es decir, este feedback me indica hasta cuándo lo hago, cómo lo hago y cuánto es la atención que yo puedo ir, ¿cierto?, ir manejando. Por eso requiere que yo evalúe para yo tener un juicio con respecto a aquello. Bien, ¿quién puede hacer MTB? ¿Puede Profe, hacerlo una máquina? Sí. tengo una duda. ¿Cómo yo evalúo a una persona para poder hacer un MTB? Si en sí uno igual para evaluarlo tiene que moverlo, ¿o no? ¿No estaría haciendo ambas cosas al mismo tiempo? Lo que pasa es que cuando yo va a depender, claro, lo estoy moviendo, ya estoy haciendo MTB, pero mi primera movilización, mi intención es evaluativa, ¿me entienden? La Ya. primera movilización que yo hago es para evaluar hasta dónde puedo ir, cuánto es lo que puedo mover, qué tan acortado está. Entonces, cuando yo doy respuesta a esas interrogantes, lo que estoy haciendo es haciendo mi evaluación funcional. ¿De qué? En el fondo estoy haciendo un screening pasivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no depende de lo que me diga el paciente, sino que depende de lo que yo como operador y tratante puedo observar, puedo palpar, puedo definir al hacer la atención. Lo que no me tengo que olvidar es que ese ROM, ese movimiento que yo estoy valorando, es articular, ¿ya? No es del músculo, es de la cápsula, es del ligamento, es de la tensión que me da, ¿cierto?, el movimiento que está dentro de la articulación. Por lo tanto, va a depender. Sí, depende del grado de contractura o espasmo del músculo, pero más que nada depende del proceso adaptativo en acortamiento que haya tenido esa cápsula. Ahora, como vimos en la clase pasada, entre más tiempo está inmóvil, el proceso adaptativo, ¿qué es lo que hace? Cada vez se rigidiza más y se acorta más. Entonces, el ROM o digamos, la eh, qué tan bueno sea el ROM, ¿ya? O qué tan malo sea la calidad del movimiento, va a depender del tiempo. A mayor tiempo, menos calidad, inversamente proporcional, ¿ya? Entonces, claro, yo lo muevo, sí es cierto, pero mi primer movimiento, mi intención es valorativa, ¿ok? Ok. Ya, muy bien. Ahora, ¿quién la puede hacer? ¿La puede hacer una máquina? Sí, la puede hacer una máquina. El problema con la máquina es que no tiene la capacidad o el criterio para decir, al menos que lo haga el kinesiólogo primero, que haga la evaluación primero el kinesiólogo, ¿cierto? Lo estoy viendo de nuevo a este paciente, hago la evaluación kinesiológica en el minuto inmediata, ¿cierto? Y corrijo los parámetros de la máquina, es decir, yo hago un control de la máquina, ¿ya? En este caso de esto sería isoquinesia, ¿cierto? O isocinesia, que es cuando la máquina hace el trabajo. Entonces, generalmente, lo más común es que lo haga un operador. Lo puede hacer la gravedad también. Cuando es pasivo y lo hace la gravedad, por ejemplo, hay unos ejercicios que vamos a ver que son para hombro, tal vez ustedes ya lo reconocen, que se llaman ejercicios de Cotman, ya que se hacen a favor de la gravedad, ¿cierto? Donde son absolutamente pasivos y se deja que la fuerza de gravedad es la que produzca la inercia del movimiento. Y la que nosotros ocupamos generalmente, que es a través de la kinesioterapia y que la hace el kinesiólogo.
¿ok? Ahora, como yo les comentaba, se caracteriza porque los movimientos van dentro de este ROM artrokinemático, obviamente la produce una fuerza externa, y aquí están, ¿cierto? ¿Para qué la hago? Objetivos. ¿Para qué la hago? Aquí tengo muchos objetivos que me puedo plantear. Mantener la integridad de los tejidos blandos y articulares. En este caso, la integridad se refiere a la funcionalidad, es decir, si yo mantengo esto en movimiento, voy a generar una intención externa o un estímulo, que en este caso es aferente, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Que le va a indicar a mi sistema nervioso central que este segmento lo tengo que ocupar, está funcional, por lo tanto, tiene que mandar irrigación para allá y tiene que producir las fibras que requiere y tiene que tratar de mantener ese tejido porque lo estoy ocupando. Es decir, no hay una disminución y una degradación del sarcómero, que eso también es muy importante, en este caso, en la musculatura, ¿ya? Por lo tanto, inhibe la distrofia o la atrofia muscular. ¿Y qué pasa en la articulación? Bueno, mantiene la cápsula con un movimiento natural circular, lo que indicaría una adaptación mejor, ¿cierto? No se va a producir el acortamiento propiamente tal, sino que va a producir un reordenamiento de las fibras colagenosas, lo que va a producir, que va a representar o que va a seguir la ley, ¿cierto?, de fuerza o la ley de integración de las fuerzas, que es la ley de Wolff. Muy bien. Profesora, ¿Sí? por aquí llenaría una consulta. El caso de que al realizar la movilización se encuentre una resistencia dentro del rango articular, ¿tengo que vencer esa resistencia o mantener la movilización hasta ahí? Nunca se vence la resistencia del MTB, se respeta, por lo tanto, la tengo que dejar hasta donde dé en esa sesión. Probablemente porque esto no se hace 2 veces a la semana, se hace todos los días, 2 veces al día, porque es muy protectora, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que yo la haga, mi primer movimiento es valorativo. Lo valoro y de acuerdo a lo que me da en ese minuto, yo realizo las siguientes movilizaciones, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Otro objetivo es mantener la elasticidad de la mecánica de los músculos, que obedece a lo que yo les contaba anteriormente, ayuda a la circulación y dinámica muscular. ¿Por qué? Porque si lo mantengo en movimiento, ¿cierto? Se mantiene la memoria de cadena, es decir, cómo funciona. Mejora el movimiento sinovial, por lo que conversábamos, se embebe esa articulación, no pierde tampoco líquido, reduce e inhibe el dolor por todo lo anterior. Si yo mantengo todo esto, este paciente al tener conciencia o al poder movilizar el segmento, porque no necesariamente debe estar inconsciente, pero probablemente a lo mejor por X lesión no puede mover ese segmento específico, le va a reducir la sensación dolorosa y mantiene la conciencia sinestésica propioceptiva, es decir, también va a tener, ¿cierto?, un estímulo. ¿A qué nivel? A nivel de mecanorreceptores. ¿Se acuerdan que los vimos en los ligamentos? Bueno, aquí tienen que traer todo a colación. Los mecanorreceptores, los propioceptores, los baroreceptores, todo lo que tienen que ver con... acuérdense que la fascia también tiene receptores de presión, los corpúsculos de Pacini, de Ruffini, todo eso, en este caso, es cierto, se ven estimulados y mantienen su funcionalidad. Muy bien. Todavía es MTB y aún se puede pensar en aquella cuando pasamos un poco, si este paciente puede movilizar un poquito y yo asisto ese movimiento. Ya, tal vez no logra todo el ROM, pero a lo mejor logra empezarlo. O a lo mejor logra llegar hasta la parte media del ROM y yo tengo que terminarlo, ¿ya? Entonces, aquí, lo que yo hago es propender a que el paciente realice la mayor cantidad de movimiento activo y yo termino de manera controlada hasta el final del ROM articular, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, también coincide los objetivos con los que conversábamos anteriormente, más un aumento de la respuesta cardiovascular en general. ¿Por qué? Porque como es más activo, ¿cierto?,
obviamente aquí el paciente también hace un gasto energético. Bien, ahora, dentro de la MTB también nosotros pensamos en la cinetoterapia activa, pero aquí empieza a tener otra clasificación, es decir, empezamos a hablar de todas las otras técnicas de activación que nosotros conocemos, ¿ya? Y obviamente la cinetoterapia activa, propiamente tal, ¿cierto? Nuestros objetivos son más grandes porque tiene que ver con mantener y aumentar la contractibilidad y elasticidad, proporcionar la retroalimentación de manera sensorial, proporciona estímulos e integridad de articulaciones y huesos y desarrolla coordinación y destrezas motoras por parte del paciente. El movimiento se hace dentro de los límites sin restricción de segmento, puede ser en cadena abierta o cerrada y se produce por contracción activa de los músculos implicados en el movimiento articular. Esto es lo que dice la literatura. ¿Con qué nos vamos a quedar nosotros? MTB, los vamos a cerrar a la cinesioterapia pasiva y son las que conversábamos anteriormente, cuando el paciente no es capaz de movilizar el segmento, ¿ya? Tanto la MTB activa asistida como la activa recaen en otro tipo de técnicas, ¿cierto? Que van adquiriendo otros nombres dependiendo de cómo se realicen, ¿cierto? Cuánta fuerza ocupe el tratante y cuánto es lo que apoye el paciente, ¿ya? Entonces, aunque cuando ustedes los vean en los libros, MTB va a hablar de estas tres cosas y las tres la pone dentro de la MTB. Cuando nosotros hablemos de MTB como kines, nos vamos a centrar entonces en la primera, es decir, cuando es el paciente el que no tiene control de la zona que yo voy a movilizar, ¿ya? Entonces, los movimientos se caracterizan porque son movimientos amplios, ¿ciertos? Y se tienen que realizar por lo menos unas 10 veces por cada uno de los movimientos que yo realice. Por ejemplo, 10 en flexión, 10 en extensión, 10 en rotación, 10 en rotación interna, 10 en abducción, en este caso de hombro, ¿ya? Y se hace de manera bilateral, ¿ok? Lo más importante acá es generar la observación del Enfield al final del movimiento, ¿ok? Si tengo un Enfield duro, indica mayor restricción que si el Enfield es blando, ¿ya? El Enfield duro, significa que hay un adaptamiento acortativo mucho mayor que si el Enfield es blando. La idea de esto, ¿cierto?, es que podamos nosotros, chiquillos, en algún minuto hacerlo de manera práctica, ¿ya? Cada uno de estos. Se supone que esto lo habían visto con la profe Mabel, ¿ya? Por eso que yo como que no preparé mucho pensando en que ustedes ya lo habían visto. Pero me da la sensación que tienen ahí una confusión con respecto a las técnicas pasivas con las de traslado, ¿ya? Las de traslado o de movilización de paciente en cama no tienen nada que ver con la MTB. La MTB es esto que les estoy mostrando acá, ¿ya? Que es el movimiento en ROM grande, ¿cierto? Es pasivo, lo hace el tratante, mientras el paciente solamente, ¿cierto?, se encuentra, es un receptor del movimiento, ¿ok? Si ustedes observan aquí en las figuras, el paciente no ayuda en los movimientos, ¿ya? Y se hace para brazo, codo, manos, cadera, rodilla, como ustedes pueden observar, ¿cierto?, en cada una de estas figuras que estamos viendo. No tiene ninguna ciencia, solamente, y lo más importante, es que nosotros sepamos hacer la primera parte, la valoración. ¿En qué tipo de paciente podemos hacer esta técnica? ¿Qué me dice? ¿En postrados? Pacientes postrados o adultos mayores. Pacientes postrados, pacientes adultos mayores que se encuentren con restricción de movimiento. ¿Qué más? Posoperatorio. Pacientes que tengan adhesiones como capsulitis adhesiva.
Ya, pacientes que tengan adherencias, estimado, adherencias, ¿sí? ¿Qué más? Escuché otra cosa por ahí, posoperados. ¿Sí? Muy importante los posoperados, porque entre se movilicen más inmediatamente, ¿cierto? Se realice esta técnica, mucho mejor. La solución a la problemática es mucho mejor. ¿Qué otro tipo de pacientes? Me falta un tipo. Operados, Pacientes en coma. pacientes En coma. pacientes comatosos. Muy bien, los pacientes en coma requieren MTB. Súper, súper. ¿Qué otro tipo de paciente? Me falta un tipo de paciente. Profe, los que tienen PC. cáncer. Los que tienen cáncer, sí, siempre que estén, es cierto, con alteraciones de movimiento, pero como su compañero decía, pacientes con alteraciones neurológicas. Por ejemplo, pacientes con PC, ¿cierto? Pacientes tequeados, también, con stroke. Es decir, también son parte de las técnicas básicas neurológicas. También se pueden hacer ahí, ¿ok? Muy bien. Se hacen en tobillo, muy buenas para hacerlo en paciente postrado, ¿cierto? Se demoran, ¿ah? No son como se hace en todo el cuerpo, si lo piensan son 10 veces cada vez, no pueden hacerla menos de 20, 25 minutos, media hora cada vez que lo hacen. Al menos que lo parcelen, en la mañana en la extremidad o tronco superior y en la tarde en la parte o el bloque inferior. ¿Ya? Mire, movilización de cadera, súper buena esta. Movilización de flexión del tronco, ¿cierto? Flexión con rotaciones también, ¿cierto? Cabeza y cuello, se observan, también se realizan, ¿cierto? Y es importante. Ok, ahora, esto es un poco lo que vimos el otro día de la fisiología del movimiento que tiene directa relación con el MTB, ¿ya? Por eso que está en esta presentación, ¿ok? Y nosotros ya lo vimos, ¿ya? Y lo vamos a hincar el diente cuando veamos las técnicas de distracción y de movilización, ¿ya? Que es un poco aquello. Y ahora, chiquillos, vamos a Profe, buscar... Sigan, profe, háblenme nomás. una consulta sobre el MTB. Cuando uno realiza el MTB, uno seguía con el ROM normal de la articulación, ¿cierto? ¿Hasta qué O sea, punto hay que...? no con el ROM normal, con el ROM que el paciente presente cuando usted lo valora en ese minuto. Ya, o sea, es el parámetro para yo empezar a trabajar, a empezar a aumentar el ROM. ¿Hasta qué punto hay que aumentarlo? ¿Hasta llegar a los parámetros normales o hasta que el paciente sea funcional nomás? No, po. ¿Qué es lo que dijimos? El MTB es protector, por lo tanto, no pide más allá, no es provocador. Lo que significa que yo debo hacerlo respetando lo que estoy evaluando. Si llega a 2, hasta 2. ¿Ya? Probablemente lo que voy a lograr es que este 2 se mantenga de manera tal que va, cada vez que yo lo mueva, como se hace constantemente, diaria, 2 veces al día, logre en algún minuto cuando lo valore, mira, ya no es 2, es 2,5. Lo voy a hacer hasta 2,5. Pero cada vez que yo lo movilice, se van a fluidificar las fibras, la fascia también se va a embeber y se va a irrigar de mayor forma, por lo tanto, ese cuerpo, ¿cierto?, va a entrar en un proceso de flexibilización. ¿Se entiende? Sí, y lo otro, profe, que le iba a consultar, cuando uno realiza MTB, ¿es mejor aplicar un agente de calor superficial para mover la zona o da lo mismo? Lo que pasa es que va a depender del paciente. Si yo tengo un paciente que está consciente y no puede mover el segmento, pero me puede retroalimentar que ese calor está bien y que no lo está quemando, claro, lo puedo usar. Pero si es un paciente
porque para eso tengo que usar termoterapia profunda, no puedo usar superficial porque no sirve mucho. Un infrarrojo, por ejemplo, me va a servir para que el ambiente esté a temperatura, digamos, mejor para hacer la técnica, pero no va a producir un efecto directo en el segmento que yo quiero movilizar. Si yo quiero poner una compresa, por ejemplo, que es lo que se me ocurre como termoterapia profunda, o poner una ultratermia, ¿cierto? Que también es profunda, requiero retroalimentación de mi paciente, requiero saber que no lo está quemando, requiero saber que está bien, requiero saber que los parámetros que estoy ocupando, y la única forma es que el paciente me lo diga. Entonces, si el paciente está inconsciente, no lo hago, pero si ese paciente está en condiciones de decirme o tiene buena sensibilidad, ¿cierto? Y me dice, o sea, es capaz de retroalimentar aquello, no tengo ningún problema en ocuparlo. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. Ya. Muy bien. Ya, chiquillos, vamos a la masoterapia, lo que hablaban sus compañeras. La masoterapia es una técnica que no es propia del kinesiólogo, no es como el MTB, fue adquirida con el tiempo, aunque hay algunos colegas que aún no la adquieren. De hecho, yo diría que la masoterapia está dentro de las técnicas básicas de la terapia manual y no se enseña, ya, porque todavía como que no está tan claro quién la hace. Por lo tanto, es una técnica que, como muchas otras que ustedes conocen o han ido a algunos cursos, ¿cierto? El kinesiólogo las ha ido tomando dentro de su bagaje porque en realidad, por curiosidad, porque funcionan, porque son nuevas, porque uno se va actualizando, porque van apareciendo o porque vienen de otras áreas como la osteopatía, ¿cierto? Como la quiro, y nosotros los vamos adquiriendo. Lo mismo ocurrió con la masoterapia, ¿ya? No es propia del kinesiólogo, pero nosotros nos hicimos de estas técnicas y las ocupamos y son muy, muy buenas. También es una técnica básica, de hecho es la segunda básica que ocupamos, ¿ya? Se caracteriza porque es preparatoria para técnicas que sean un poco más complejas. Es un método que tiende a la sanación de los tejidos, se realiza con las manos, esto es importante, se puede también realizar con instrumentos, pero si me preguntan a mí por experiencia, oye, ocupa la mano, porque la mano tiene características que los instrumentos no. Por ejemplo, la mano te da la temperatura específica y exacta que requiere el masaje. ¿Ya? En cambio, un instrumento tú tienes que calentarlo, mantenerlo o enchufarlo para que esté en una temperatura que te produzca un aumento de circulación. En cambio, la mano en sí misma ya está sobre los 36 grados, ¿cierto? Que requiere, incluso aumenta un poco la temperatura por la fricción que se produce, ¿cierto? Y el intercambio calórico, ¿cierto? Es altamente curativo, ¿ya? Pero también, como les conversaba, se puede hacer a través por diferentes tipos de instrumentos, ¿cierto? Que uno también los utiliza si no quiere usar las manos o si no puede, que también puede ser, ¿ya? Ahora, los mecanismos que utiliza para producir curación son de dos tipos, directos o reflejos. ¿Ya? Los directos son los propios, el efecto calórico y de fricción de la mano, que es mecánico, y el reflejo es todo lo que se produce como un estímulo aferente. ¿Ya? Entonces tenemos un mecanismo directo por fricción mecánico, que es la fricción de la mano sobre la zona que estoy haciendo la masoterapia, y la segunda es un efecto reflejo que es de transmisión aferente de afuera hacia adentro, donde a través del sistema nervioso central se produce una respuesta. ¿Ok? Entonces, las respuestas son inmediatas por debajo de mi mano, pero también son profundas. Por eso que, aunque es una técnica que es muy fácil de realizar, ¿cierto? Es tan benéfica. Bueno, se define como un conjunto de maniobras, como bien sus compañeras intentaron, ¿cierto?, conversarnos dentro de su video. ¿Qué significa que sea un conjunto de maniobras? Que la masoterapia no es una sola, ¿ya? Obviamente se caracteriza porque es el contacto de la piel con respecto a la mano produciendo estos dos efectos, pero
hay diferentes formas de hacerlo y eso le da ciertas clasificaciones a las subtécnicas. ¿Ya? Va a depender de qué, de cuánto estire del ritmo y generalmente del ritmo. Si yo hago una técnica de una vibración o de un ritmo muy bajo, hablamos de técnicas que lo que hacen es inhibir y relajar. Pero si yo hago a lo mejor la misma técnica, pero aumento la velocidad, lo que estoy haciendo es facilitando y estoy haciendo un proceso excitatorio, por lo tanto son de activación. Entonces tenemos técnicas que van a producir relajación, ¿cierto? Y otras técnicas de masoterapia que van a producir activación. Las de relajación son todas las técnicas que nosotros ocupamos, ¿cierto? En primera instancia para producir una inhibición de los procesos de alteración. Y los de activación son aquellas que producen una excitación, ¿cierto? Sobre todo de los procesos musculares. Estas son las que nosotros llamamos masoterapia deportiva, y esta de acá arriba es la que nosotros llamamos la terapéutica, ¿ya? Pero vamos a darnos cuenta finalmente que son un poquito casi lo mismo. Muy bien. El objetivo entonces de estas técnicas, para nosotros los kines, generalmente es terapéutico, pocas veces preventivo, al menos que, ¿cierto? Estemos en un ambiente que nos permita trabajar sin que haya una lesión, que es muy poco común, generalmente nos llegan lesionados, deportivo, que es lo que conversaba, y por último, estético, sobre todo pensando que las técnicas de drenaje, ¿cierto? Las técnicas de amasamiento son técnicas que producen disminución de las adherencias y aumento de el drenaje o absorción de líquidos. Muy bien. Recién conversamos de que existían dos tipos de reacciones de la masoterapia. Una acción refleja y un efecto, ¿cierto?, que es más bien mecánico. Cuando hablamos de la acción refleja, hablamos de un fenómeno que está mediado más por el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué se produce? Dilatación de todos los vasos que están asociados a la zona donde yo estoy haciendo la masoterapia. Aumenta la permeabilidad capilar, lo que produce un aumento del flujo sanguíneo de la zona, y lo que yo voy a observar es enrojecimiento y aumento de temperatura de la zona. ¿Qué dice el paciente que siente? Que está mucho más relajado, ¿cierto? Y va a sentir disminución de la sensación dolorosa. El efecto mecánico se produce por la fricción o la compresión, ¿cierto? Y la presión ejercida sobre los tejidos. Los deslizamientos que se producen en esta zona va a producir, ¿cierto?, una fluidificación de los tejidos, generando tanto que la sangre como la linfa, ¿cierto?, vayan hacia las zonas, ¿cierto?, que se encuentran de las comprimidas a las no comprimidas, generando un flujo de líquido. Esta facilitación mecánica de la circulación va a producir también o conlleva la capacidad de drenar edemas, que es lo que dice acá, ¿cierto?, y exudados que van conducidos desde de las zonas que están alteradas hacia las zonas que se encuentran sanas. El efecto mecánico va a generar que se vayan sumando, ¿cierto?, zonas o segmentos que se ven beneficiados. Por lo tanto, proporciona una mayor superficie, ¿cierto?, que favorece la reabsorción de los tejidos. ¿Ok? Entonces, tenemos un efecto reflejo mediado por el sistema nervioso autónomo, donde a través de la dilatación de los vasos generamos un aumento del flujo y con esto una acción relajante. Y el efecto mecánico que se realiza, ¿cierto?, a través de los deslizamientos y fricción, que va a generar una movilización de fluidos de las zonas que están alteradas a las no alteradas, generando la absorción de edemas
exudados y favoreciendo la reabsorción. Por lo tanto, esta es una muy buena técnica para trabajar entre el proceso de inflamación, salir del proceso de inflamación y cuando entramos, ¿cierto?, al proceso reparativo. ¿Por qué? Porque facilita la angiogénesis. Miren, dilata los pequeños vasos, aumenta el flujo sanguíneo, ¿cierto? Por lo tanto, favorece también la angiogénesis. Muy bien. En la circulación sanguínea, entonces, la dilatación se produce de los vasos sanguíneos de la zona, pero también de los vasos linfáticos. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos también una facilitación también, ¿cierto?, del exudado y de los edemas. Hay que tener cuidado con la intención, ¿ya? A veces uno se entusiasma en hacer un masaje y lo hace demasiado intenso y aparece una reacción que se llama la reacción de Lewis. La reacción de Lewis es cuando se producen pequeñas ronchitas rojas en la piel entre medio de zonas blanquecinas, ¿ya? Y esto se produce, aquí tengo una roncha y aquí tengo una zona blanca, ¿ya? Y aquí tengo otra roncha y así zonas blancas, ¿ya? Esta reacción se produce porque las zonas blancas son zonas de vasoconstricción, mientras que las zonas rojas son zonas de vasodilatación. Entonces se generan zonas de vasoconstricción por un estímulo excesivo de la técnica, ¿cierto?, asociado a zonas de vasodilatación. Esto no debe suceder. Esto no debe suceder. Por lo tanto, el estímulo o las técnicas deben ser progresivas, es decir, de menos intensidad a mayor intensidad, de técnicas más superficiales a técnicas más profundas. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa si aparece la reacción de Lewis? Es decir, lo único que quería yo es hacer un masaje. Entonces le puse todo el talento ahí, toda mi fuerza y todo el amor, y fue demasiado para el paciente. Aparece la reacción de Lewis, espero un rato, me voy hacia otro segmento, observo que la reacción desaparezca y voy progresivamente entrando nuevamente en el sector, ¿ya? Otros efectos: favorece retorno venoso. Todos estos efectos nos sirven a nosotros de objetivos: prevenir la éstasis vascular, aumentar la velocidad circulatoria e intercambio metabólico. Si se dan cuenta, cada una de sus técnicas tiene sus propios objetivos. Por lo tanto, si ustedes me ponen disminuir el dolor, obviamente que se los voy a poner malo, porque aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 objetivos de trabajo que tienen, ¿cierto?, solamente por una técnica, y más encima general, ni siquiera hemos visto las específicas. Muy bien. Masoterapia sobre la piel, generalmente se utiliza mucho en estética, por si alguna de ustedes quiere trabajar en estética. La higienización de las células muertas de la epidermis se realiza a través de técnicas de masoterapia, ¿cierto?, porque aumenta la temperatura, ¿cierto?, aumenta los fluidos superficiales, por lo tanto limpia la piel de todas las células y grasas, ¿cierto?, que se encuentren, elimina células muertas y favorece también la transpiración, favorece la absorción cutánea, células grasosas, ¿cierto?, y también aumenta el umbral del dolor. Entonces, sobre la piel también genera muchas otras cosas. Si yo quiero trabajar con una técnica un poco más intensa y de alta velocidad, ¿cierto?, va a producir una acción excitante sobre las terminaciones nerviosas libres, o terminaciones nerviosas neuromusculares, facilitando la conducción.
produce una distensión o una fluidificación del tejido fibroso y elimina cualquier cantidad de tipo de adherencias, ya adherencias de piel sobre tejido subyacente o adherencias también fascias internas, ¿cierto? O fascias intermedias o de cicatrices. ¿Qué hace sobre el sistema musculoesquelético? Primero que nada, relajación. Si lo hago un poco más energética, produce excitabilidad del tejido, sobre todo si es una técnica mucho más profunda. Mejora la nutrición por todo lo que vimos anteriormente. Impide la concentración de ácido láctico. Disminuye la percepción del dolor. Aumenta la actividad secretoria visceral por estimulación de los nervios secretores. O sea, es decir, también la puedo ocupar como una técnica osteopática visceral. Otros efectos importantes, el paciente se relaja, por lo tanto tiene efectos psicológicos. Las alteraciones articulares también se ven favorecidas por ellas, ¿cierto? Porque disminuyen la tensión del tejido periarticular sobre ellas, aumentando, ¿cierto?, la elasticidad y los procesos adaptativos de acortamiento de las cápsulas. Facilita la absorción de exudados articulares, importante, siempre es buena para drenar, y resuelve las adherencias peri, endo y exoarticulares, es decir, todas. Algunas cosas que son básicas: la sala tiene que estar abrigadita, porque si no el paciente se tensa completo. Las manos del tratante deben estar también a temperatura 36 grados. Generalmente se realiza con el paciente acostado en supino o en prono, aunque sean en las extremidades, porque es la forma en que el paciente esté lo más relajado posible. Esto tiene que ver con algo que yo siempre digo, es pedirle permiso al cuerpo, ¿ya? ¿Qué me refiero con pedirle permiso? No es que yo le diga con mis palabras, oye, ¿me puede dar permiso? Porque se supone que si fue es porque él quiere que yo le haga un masaje, ¿cierto? O que aplique una técnica. Pero el permiso al cuerpo se trata con que el cuerpo se acostumbre al contacto de mis manos. Entonces, cuando yo estoy con un paciente, yo me quedo un rato en la zona que voy a trabajar, le expongo mis manos y mis intenciones, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Dejo al paciente un rato ahí que se relaje, que el cuerpo sienta la temperatura de mis manos, hago unos pequeños amasamientos muy suaves para que se vaya adaptando al trabajo que voy a hacer, y cuando siento que el paciente cae, porque el paciente en algún minuto el cuerpo va a caer en mis manos, voy a sentir el peso, es porque recibí el permiso para empezar a trabajar. Si no puedo no hacerlo. Hay muchas veces que ustedes van a hacer, bueno, no sé, van a ir a un masaje express, puede que el tratante no se presente, pero no va a lograr, si no hace esto, no va a lograr conectarse ni con la problemática, ni con el paciente. Entonces va a hacer que esta técnica sea menos exitosa, ¿ya? De más está decir que antes de realizar esta técnica yo realizo una pasada, por decirlo así, ¿cierto? Donde voy a ver las restricciones a través de las técnicas más básicas, que las vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces primero hago el permiso y después empiezo con técnicas muy básicas hasta llegar a las más profundas. Ya, el masaje debe ser rítmico y ojalá no brusco. De más está contarles, ¿cierto?, que hacer un masaje, hacer una buena terapia, requiere de fuerza y requiere de tiempo, y también requiere de sincronicidad. Eso es, uno tiene que ser sincrónico, porque el cuerpo, cuando no es un masaje bien hecho, no es un masaje fluido, el paciente se da cuenta y no se entrega al cuerpo lo suficiente, y empiezo a notar restricciones, ¿ya? Uno se da cuenta como tratante, se conecta de manera tal que uno se da cuenta de la resistencia. ¿Qué más? Dependiendo del tipo de masoterapia,
debe seguir o no la dirección de las fibras o del flujo o retorno venoso, ¿ya? El único que no sigue esta es el que hablaban sus compañeros, que es el masaje transversal profundo, ¿ya? Que como su palabra lo dice y como lo vimos en columna, es transversal, absolutamente cruzado a las fibras, cruzado, ¿cierto? También a la dirección de las fibras capsulares. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una pequeña anamnesis para trabajar, evidenciar el objetivo del paciente pensando en solamente que va a una sesión de masoterapia, no una sesión de quine. Una sesión de quine lo evalúo completamente. Es qué hago si el paciente me pide solo una sesión de masoterapia. Revisar entonces a través de las técnicas más simples, ¿cierto? La flexibilidad o resistencia de los tejidos, ¿cierto? Observando y delimitando a través de la fricción y tensión restricciones, resistencias y puntos de dolor. ¿Ok? Todo eso yo lo toco, lo palpo. Entonces, comenzamos, ya les dije, de lo más pequeño o lo más superficial con un masaje muy poco intenso hasta llegar, ¿cierto?, a uno más profundo. ¿Por qué lo pongo acá en medio? Porque generalmente acá al final aplico la subtécnica específica, ¿ya? Que no necesariamente es una técnica de masoterapia, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, una técnica miofacial. Vamos a poner ahí, mío. No, vamos a poner mejor, aplicar técnica específica. Eso, técnica específica. Por ejemplo, una miofacial, ¿ya? Que podría ser una de las formas. Cuidado con la equimosis. Ojo con esto, que en general no se tiene que producir, pero cuando yo realizo una ruptura de adherencias, va a salir equimosis, entonces no hay que asustarse, va a depender del tipo de masaje o de técnica de masoterapia que estoy haciendo. Pero si voy a hacer algo para desadherir, donde tengo que hacer más provocador, un poco más traumático, se va a producir equimosis. Si yo hago compresión isquémica, miren, se llama incluso isquémica, voy a producir equimosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy generando procesos de desabastecimiento, en ese caso de irrigación en la equimosis, o sea, perdón, en la isquemia, generando después un exceso de sangre en la zona, y si lo hago profundamente, las fibras se van a romper, ¿ya? Va a depender entonces del tipo de técnica. Para empezar, lo más importante es la producción del eritema. El eritema es este rojito que se produce en la zona o el segmento, pero que es parejito y se produce en toda la zona, ¿ya? Y este eritema, que es este enrojecimiento de toda la zona que yo voy a estar, ¿cierto?, tratando, va acompañado de un aumento de temperatura. Entonces, cuando se produce el eritema y el aumento de temperatura, ¿cierto?, quiere decir que aumenté la irrigación superficial de la zona, están abiertos los capilares y puedo empezar a trabajar. ¿Cuánto dura un masaje o una técnica? Va a depender de la técnica. Hay algunas que son más rápidas y otras que son más lentas. Va a depender también del estado del paciente. ¿Cuánto es lo que aguante una sesión completa? Si le gusta o no, aunque ustedes no lo crean, hay gente que no le gusta que le hagan mucha masoterapia ni que los toquen. Si la zona es muy grande, se va a demorar más. Si es más pequeña, se demora menos. La técnica nos va a decir también cuánto se demora y, obviamente, la patología y el objetivo del tratamiento. Si el paciente, generalmente esto se hace 3 veces por semana. Si el paciente después que llega, ustedes le hicieron la técnica, se fue a su casa,
lo hicieron un día lunes y volvió el día miércoles y llegó más adolorido o igual de adolorido, quiere decir que ustedes fueron un poquito intensos, ¿cierto? Y están provocando un aumento de la sensación de la lesión, lo que significa que ustedes van al proceso valorativo es que a lo mejor están inflamando más de lo que debiesen haber inflamado. Si su objetivo era inflamar, esto es muy bueno. Si su objetivo era reparar, no lo es tanto, ¿ya? Hay que tener cuidado con aquello. A veces, no siempre, la aplicación puede ser diaria. Depende de cuántas técnicas combine, ¿ya? Si combina muchas técnicas de mazo con técnicas de liberación facial, entonces es mejor cada 2 días. Si es más mazo sola, puede ser, si son más superficiales, puede ser diario, y si son profundas, día por medio. ¿Cuánto se demora el cuerpo en internalizar esta información? 48 horas. Sobre todo la información facial, ¿ya? 48 hours. Ahí está. Ok, si es mucho tiempo lo que van a estar haciendo estas sesiones, entonces la interrupción puede ser de más días, ¿ya? Como yo les decía, lo mejor para hacer un buen masaje son las manos. ¿Cuántas formas tenemos? Aquí, ¿cierto? La primera, frotación o esfleraje. Yo no sé si ustedes me están observando, no sé si se puede ver, yo tengo prendida la cámara. No me conseguí un modelo de real modelo. Tengo este oso acá. No sé si se puede ver. ¿Se ve bien? ¿Lo ven, chicos? Baje No se la ve. cámara, No. profe. No se ve el oso. ¿Y ahí? Ahí sí. Ay, sí. ¿Se ven las manos? Sí. Ya, lo más importante acá, chiquillos, esta es la primera técnica y es una técnica superficial. Las técnicas de frotación siguen la dirección de las fibras musculares. En este caso, lo más superficial que tenemos acá es trapecio, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una técnica de frotación, empiezo por la nuca, me voy hacia los hombros, sigo todo el contorno completo, ¿cierto?, del trapecio y me devuelvo. Si ustedes observan, mis manos jamás van a perder el contacto con el paciente, ¿ya? Lo empiezo lento y cada vez voy a ir aumentando la velocidad al realizar esta técnica. Esta técnica se puede hacer todos los días, se llama frotación, ¿ya? Porque es una técnica superficial cuya función principal es preparar el tejido para las otras técnicas, y yo nunca hago esto. Me voy acá, ahora me voy acá, ahora no, ordenadito. Sí, me imagino el trapecio, ¿cierto? Y cómo van mis manos por la nuca, por debajo, ¿cierto? Y jamás pierdo la relación con la zona que estoy trabajando, ¿ya? Si lo voy a hacer a nivel de las extremidades de mi oso, ¿cierto? Voy desde la zona más distal hasta la zona proximal, y la forma en que se realiza la frotación, ¿cierto?, es oblicua, porque sigue la dirección de las fibras del músculo, y en este caso son oblicuas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es lo que ocupo para hacer la frotación? La frotación generalmente ocupo una gota de aceite, un poquito más de una gota que quepa aquí en el cuenco de mi mano, y eso es suficiente para empezar un masaje. No es necesario que haya tanto aceite dando vuelta, ¿ya? Poquito. ¿Por qué? Porque necesito la fricción. Si yo pongo mucho aceite, fricciona menos, por lo tanto el masaje es menos efectivo, ¿ya? Entonces, la frotación o esfleraje es una técnica
superficial favorece el retorno, favorece la irrigación de la zona. Con esta técnica, tiene que empezar a aparecer el eritema, ¿ya? Aumenta la circulación superficial, y es aquí cuando yo me presento con el paciente, ¿ya? Entonces me quedo un rato en la zona, cuando ya siento que el paciente se relaja debajo de mis manos, siento que cae, recién empiezo la frotación, ¿ya? O esfleraje. Después que tenemos, bueno, como va de menos a más, cuando ya estoy un poco más profundo, me voy entrando, lo voy haciendo mucho más profundo, ¿cierto? Hablamos de una frotación o esfleraje más profundo y cambia un poco, ¿cierto?, la función que realiza. Entre más superficial, más relajante y analgésico. Entre más profundo, más estimulante de vasos, ¿cierto?, y de absorción de edemas y de líquidos. Ahí tenemos, ¿cierto?, una forma de poder realizar un esfleraje, que en este caso está siguiendo los contornos del trapecio, va de abajo hacia arriba, o la que yo le mostré también es efectiva. Lo más importante es que las manos, una vez que yo pongo las manos, no las saco más. Bien, la segunda técnica es la técnica de pretizaje. Se hacen generalmente juntas, como son técnicas de preparación, ¿cierto? No las pongo cuando yo pregunto por una técnica específica, porque siempre se hace sí o sí, ¿ya? Y hay varias formas de poder realizar. Una de las formas es generar un poco más de presión. Recuerdo que ya hice la frotación, ¿cierto? Después la hice mucho más profunda, me quedé en la zona de la espalda, ¿cierto? Espero que se vea ahí. Si no se ve, me avisan, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un pretizaje que las manos, ¿cierto?, a través de esta forma van realizando un masaje circular, ¿ya? En este caso es como ovoide, porque es como un huevito, ¿cierto? Donde con los dedos y con la palma de la mano voy generando una fricción cada vez más fuerte, ¿cierto? Y cuando yo lo voy haciendo también, aprovecho de ir valorando las zonas que me van produciendo mayor resistencia al paso del talón de mi mano. Y la idea es ir pasando a las zonas que son, ¿cierto?, mucho más profundas. Esa es una forma de hacer pretizaje, y la otra forma es ir pescando la zona, ¿cierto? Y voy generando una apertura de los planos superiores con respecto a los planos inferiores, desde la zona más caudal hasta la zona más cefálica, ¿ya? Y lo voy haciendo paramedial, es decir, inmediatamente, ¿cierto?, por lateral de la zona media de la columna. Y, ¿cierto?, aquí. También a este, que es un tipo de pretizaje, se llama pellizcamiento o rolling, que también tienen, parece que no lo vimos en columna, ¿ok? Que también es valorativo y me sirve para ver qué zonas ofrecen mayor resistencia al generar un pellizcamiento controlado y mantenido por toda la columna para producir desadherencias y para ir valorando la resistencia de los tejidos a la maniobra, ¿ya? Entonces, tenemos esta forma que es más general, tenemos una especie de amasamiento de caudal a cefálico y de cefálico a caudal, y puede ser de medial a lateral también, dependiendo de la zona. Y tenemos el rolling, ¿ya? Y todas son pretizaje. Si lo hacemos sobre las extremidades, ¿cierto?, es longitudinal y es centrípeto, es decir, de la zona más alejada a la zona más cerca de la línea media, ¿ya? Y también se hace con el talón de la mano, y lo que hacemos es un deslizamiento con fricción sobre la zona. En cambio, cuando se hace en la zona de la espalda, ¿cierto?, o en la zona del muslo, que es más grande, también se puede hacer circular, ¿ya? Muy bien. El objetivo, desadherir, todo lo que queramos desadherir, fascias, adheridas, cicatrices,
adheridas, ¿cierto? Zonas de restricción, porque el músculo está tan tenso que la piel también, ¿cierto? Se acortó. Y también nos sirve, como es más profundo, para producir, ¿cierto? Absorción de líquidos. Ahí tenemos, ¿cierto? También varios tipos de pretizajes. El amasamiento. El amasamiento específicamente es una subtécnica que la puedo ocupar sola y después de haber hecho, y es digamos la que sigue después de haber hecho el esfleraje y el pretizaje. Y el amasamiento lo hago en la zona porque como estuve valorando con el pretizaje, con el amasamiento ya sé cuál es la zona que está produciendo restricción. Incluso sé para dónde, porque sé si me restringió hacia arriba o si sé si restringió hacia abajo. Las zonas de resistencia uno las puede tocar, las puede evaluar a través de la presión de la mano, ¿ya? El amasamiento consiste en hacer un pretizaje, pero en la zona específica donde se encuentra la adherencia, ¿ya? Es lo mismo que amasar el pan, ¿cierto? Se pescan las dos zonas, ¿ya? Si esta es la zona de restricción, me voy a las dos zonas de donde se limita la restricción, pesco y produzco este movimiento tratando de generar, soltar la superficie, ¿cierto? La zona superior a los planos inferiores, ¿ya? Entonces lo tomo entre el pulgar y el resto de los dedos, hago una pinza y esto es lo que hago en las zonas de amasamiento, ¿ya? Esta es una técnica dolorosa. Al paciente le va a doler, es más profunda que las otras dos y por lo tanto es específica. Su rol principal es producir la desadherencia. Puedo estirar a través del amasamiento o puedo también terminar el gesto con movimientos circulares, ¿ya? Y sigue siendo amasamiento, ¿ok? Este paciente que tengo está muy relajado. Ok. Lo otro importante es que yo me mantengo en la zona de amasamiento, es decir, yo no me voy para otro lado como el pretizaje que yo me muevo, sino que me quedo en la zona de amasamiento, ¿ya? Y las maniobras pueden ser, si las fibras van hacia allá, pueden ser paralelas a las fibras o pueden ser transversales a las fibras, dependiendo de qué, cuánto le duele al paciente, cuánto aguanta el paciente, ¿cierto? Y mi objetivo. Generalmente mi objetivo es desadherir, así que generalmente yo por lo menos lo hago más transversal que longitudinal a las fibras. Entonces, favorece la circulación sanguínea, mejora el retorno, hace drenaje, lo más importante, suelta adherencias. Aquí tenemos un tipo de amasamiento que se hace con los nudillos, ¿cierto? Yo la hice con las manos, pero también se puede hacer con los nudillos y el trabajo es de adentro hacia afuera. Eso que ustedes están viendo ahí es esto, ¿ya? Y también la idea principal es ir abriendo y ir generando espacio entre las superficies y los planos inferiores. Muy bien, vamos a pasar un poquito la percusión para ver si hay otra que sea específicamente la vibración. La vibración también se llama, me acabo de olvidar del nombre. La vibración en la zona, si lo hago en la zona de la espalda, no se llama geloptricia, porque la geloptricia es de trepidación. Ay, sí. La vibración se puede hacer en cualquier zona donde yo requiera producir relajación de los tejidos, ¿ya? Cuando yo lo realizo en la zona de la columna, se realiza entre los procesos espinosos o sobre las transversas, entre los espinosos y las transversas, ¿ok? Y lo que se realiza es una vibración o una oscilación, ¿ya? Si vibro, la vibración es la misma que se realiza en las técnicas vibratorias y oscilatorias respiratorias, ¿ya? Cuando se realiza en el tórax, lo que hace es movilizar las secreciones, vamos a dar vuelta a mi paciente, ¿cierto?
Aquí movilizo las secreciones o fluidos, ¿cierto? Y lo realizo generalmente con una presión, es decir, presiono y vibro u oscilo, ¿ya? Y respeto la dirección de las costillas. También produce analgesia cuando lo hago por un proceso respiratorio, pero cuando lo hago para la columna, el efecto es analgésico, sí o sí. Por lo tanto, lo hago hasta que el paciente me dice que este dolor 10 ha bajado a la mitad y de la mitad está en 2, ¿ya? Esa es la forma de saber cuánto tiempo lo hago. Entonces, hago una vibración, la vibración es tipo TENS, y la oscilación es un poquito más de velocidad menos intensa. El efecto es el mismo, analgesia, ¿ya? Muy bien. La geloptricia, esa es la trepidación, la geloptricia es una técnica de masaje o de masoterapia que sirve para liberar adherencias o cicatrices y es lo mismo que el masaje dermoquinético, ¿ya? Si yo tengo acá una cicatriz justo aquí en la colita del oso, ¿cierto? Esta es mi cicatriz, yo me voy a la punta de las cicatrices y tengo varias formas de hacer la geloptricia. La primero es abrir la cicatriz intentando soltarlos. Otra cosa importante. La cicatriz se caracteriza porque produce puentes que son perpendiculares a la cicatriz, que van por debajo de la piel, es decir, yo no los veo. Y estas verdaderas columnas de adherencias que se producen hacia abajo generan mucho dolor en el paciente cuando se mueve. Y obviamente, como este paño va a estar pegado acá, cada vez que se mueva para allá o para abajo, me lo va a tirar y le va a producir tensión y restricción de movimiento. ¿Ok? Entonces, esta es mi cicatriz que está produciendo el dolor y restricción. Me voy a las dos puntas de la cicatriz y voy a producir una apertura de los puntos, ¿cierto? Más distantes o limítrofes de la cicatriz. Esta es una forma de empezar. Lo otro es pescar la cicatriz, pellizcarla y soltarla. Pesco la cicatriz, la levanto y la suelto. La otra es ir por un lado de esta es la cicatriz, por un lado de la cicatriz, por el otro lado de la cicatriz y genero una especie de torsión de la cicatriz, ¿ya? Y lo que busco es que generar una fuerza, una que vaya en una dirección y la otra en dirección contraria, ahí, sobre las columnas de adherencia, ¿ya? Entonces hago esto así, ¿ya? Por lo tanto, la función principal de esto es liberar las cicatrices. Cuidado con la geloptricia. Tengo que revisar primero el yene. Si yo comprimo esta cicatriz, cuento 1, 2, 3, y al contar 1, 2, 3, el yene capilar se produce antes de los 3 segundos, quiere decir que está demasiado viva o fresca aún para trabajarla. Por lo tanto, si yo hago el yene capilar y cuento 1, 2, 3 y aún se mantiene blanca y no queda rojita, ahí recién yo puedo trabajarla, porque estaría madura, ¿ok? Hay que tener cuidado con esos pequeños detalles, pequeños grandes detalles. El otro es el pellizcamiento. El pellizcamiento se caracteriza porque es una técnica un poco más agresiva y me permite, ¿cierto?, producir apertura de los planos inferiores con respecto a los superiores, ¿ya? Lo más importante del pellizcamiento es que se puede utilizar en las otras técnicas de masajes que vimos, ¿ya? Y las puedo ir haciendo junto con técnicas de amasamiento, ¿ya? Pellizcamiento. Entonces, pellizco y suelto, pellizco y suelto, pellizco y suelto, pellizco y suelto. Desadherencia. Ahí tenemos, ¿cierto? Una fotito. Bien. Masaje transversal profundo o Siriax. Creo que no lo vimos específicamente como un tipo de masoterapia.
Así que vamos a verlo de inmediato. Espérenme un chiquito que estoy viendo si está o no está. Creo que no. No, tenemos la de mío ya. El masaje transversal profundo se realiza en las articulaciones, por lo tanto se realiza acá, acá, en la muñeca, en la cadera, ¿ok? En la columna o en las zonas o puntos de unión, en la inserción, ¿cierto? O en la unión músculo-tendínea, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza el masaje transversal profundo? ¿Ya? Es una maniobra que es específica, puntual, vamos a hacer en el codo de mi oso, no, aquí en la cadera para que la vean, va transversal a las fibras de la cápsula, ¿cierto? Esto va así, la cápsula va así, uno tiene que meter los dedos, ya, no es una cosa que uno tiene que decirle al paciente que le va a doler. De hecho, hay que pedirle a él que cuente los 15 segundos que lo voy a hacer para un poco sacarlo de el dolor y que se concentre en otra cosa. Sirve para soltar procesos crónicos dolorosos. Hay que primero decirle al paciente, no siempre el paciente lo aguanta, así que hay que tener cuidado. Se hace así o también se hace así, dependiendo de la zona, ¿ya? El masaje transversal profundo, yo me meto adentro de la articulación y es aquí donde empiezo a friccionar por 15 segundos mínimo, con esta velocidad, ¿ya? Y bien profundo. Lo más importante es que ustedes sientan que están traspasando piel, están traspasando grasita, están traspasando fascia, están traspasando unión tendínea, tendones y están llegando a la cápsula. ¿Ok? Y se hace por lo menos 15 segundos. Solo una vez. Solo una vez. No se puede hacer más de una vez. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chiquillos, son técnicas propias de masoterapia. ¿Ok? Ahí está el masaje, ¿cierto? Esto después para que lo lean. ¿Quién lo dijo? ¿Cierto? Y las técnicas de liberación miofacial las vamos a dejar para otra oportunidad. Entonces, hasta acá. Voy a cerrar acá y voy a cerrar acá. Aquí también. Me voy a ir para acá. Estamos un poquito pasados, ¿no? Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas? De paciente que no le da hambre. Profe, ¿Sí? respecto a los masajes deportivos, igual los va a ver después con más profundidad Sí, las o técnicas activas las vamos a dejar. Háganme acordar, en la próxima clase vamos a empezar con todas las técnicas activas, ¿ya? Que son todas las deportivas, que nos quedaron ahí en el tintero, ¿ya? Que es por la hora, que son, no sé si ustedes tienen clase después, estamos un poquito atrasados, poquitito nomás. ¿Alguna otra duda, chicos? Profesora, ¿es beneficioso realizar un masaje en vez de no tener la musculatura relajada, tenerla, por ejemplo, el músculo en su máxima tensión? Por ejemplo, un masaje en cuádriceps, pedir una flexión de rodilla, ¿sería beneficioso? No mucho, no mucho, porque si está con flexión y está tenso, no me permite a mí, no masoterapia por lo menos. Si tú quieres hacer otra técnica, por ejemplo, de liberación facial, te sirve más esa posición que la posición pasiva, ¿ya? Pero si quieres hacer una técnica donde tú quieras relajar el cuádriceps, lo más propicio es que el paciente esté en supino y que la rodilla esté relajada con un apoyo en la rodilla para producir, ¿cierto?, una tensión pero pasiva del músculo. Perfecto, muchas gracias. De nada, de nada. Ya, Profe, chicos, la última dígame. pregunta. El Dile. último masaje que vimos, el del transversal profundo, dijo Sí. que se aplicaba en articulaciones.
¿Zonas de articulación? Zonas de articulación, unión músculo-tendínea y uniones tendinosas. Inserciones. Ah, ya. Ya, profe. Gracias. Eso es. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bien. Háganme acordar para la próxima clase, estoy cerrando la grabación, de empezar